Bueno, pues vamos a empezar ya la presentación de Alarm Space. Soy Joan Vilajuliu, me encargo del desarrollo del software de Bydemes de Alarm Space y SCC, el Security Control Center. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es una presentación básicamente del programa Alarm Space. Alarm Space y también un poco de SCC. Os iré haciendo algunos apuntes del Security Control Center, que es el SCC, que es un programa parecido a Alarm Space, pero más dedicado orientado a instaladores, ¿de acuerdo? Para que los instaladores puedan tener también un control de sus equipos y visualizar sus cámaras, etcétera. Entonces vamos a empezar ya con la presentación. Alarm Space ya es un software que ya lleva bastantes años en funcionamiento y supongo que muchos de vosotros ya lo conocéis, por lo tanto haré una pequeña presentación básica de sus funcionalidades para entretenernos más en las nuevas funcionalidades y los nuevos equipamientos que estamos incluyendo en la plataforma. ¿De acuerdo? Básicamente, ¿qué es Alarm Space? Es una plataforma de software para controlar videograbadores. Controlar en el sentido de que podemos visualizar cámaras, podemos visualizar y descargar grabaciones de los grabadores, incluso podemos controlar eventos de los grabadores. Podemos controlar si se desconectan, podemos controlar desconexiones de cámaras, problemas de discos duros, etcétera. Todos los eventos que nos pueda reportar el grabador. Veis aquí las principales funcionalidades. Además, estas funcionalidades, las tres primeras, son comunes también con SCC, de manera que un instalador puede tener un cierto control sobre sus equipos para visualizar las cámaras de sus clientes, para hacerse listados de los eventos de averías de sus equipos. La única funcionalidad que no está en SCC, como es lógico, es la integración con los software de CRA, porque los eventos de los grabadores no se van a enviar a ningún software si es de CCC. En Alarm Space sí que tenemos esa conexión y podemos enviar esos eventos a los distintos softwares con el protocolo XML de cada uno de ellos en general. Es importante destacar que estamos desarrollando constantemente el software, de manera que cualquier nuevo equipo que sea necesario hacer una integración, cualquier necesidad que pueda tener un cliente, pues siempre estamos abiertos a hacer modificaciones y mejoras en el software. De acuerdo, un poco para repasar la funcionalidad básica, que es la de la gestión de VRs, vemos que la idea es que tenemos un módulo servidor en el que vamos a dar de alta los equipos. Básicamente daremos de alta unas ciertas propiedades de los equipos y se nos irán poniendo en esta tabla. Y la parte importante es que podemos combinar aquí distintas marcas de equipos, de manera que una vez dados de alta, pues no hará falta ni que sepamos de qué marca es para visualizar sus cámaras o para controlar sus eventos. Podemos dar de alta tanto equipos Dahua con firmware Bydemes o Dahua original, por P2P, por IP y DNS, y también podemos poner equipos Hyundai, Hikvision, por IP y DNS. ¿De acuerdo? Una vez, lo que os digo, una vez dados de alta aquí, ya es indiferente a la marca que tengan, que el tratamiento será exactamente igual para todos. Aquí un pequeño ejemplo de los datos que vamos a necesitar para conectar. Como es lógico, pues le daremos un nombre para saber de qué se trata. Podemos dar de alta dos tipos de conexión, aunque ponemos siempre una predeterminada, de manera que si tenemos los datos para conectar en directo y también por P2P, si fallara la conexión en directo, por ejemplo, que sería la predeterminada en este caso, pues podría intentar el software conectar por P2P, de manera que tenemos más opciones de tener conectividad con el grabador.
vemos que nada, los datos típicos, la IP o DNS, aquí en dirección host o IP, el puerto, el tipo de dispositivo, claro, en este caso sí que tenemos que saber qué dispositivo es para conectar. Si queremos la consulta por P2P, pues necesitaremos el número de serie, también poner el puerto TCP aquí, porque aunque no hay que abrirlo en el cliente, necesitamos ponerlo aquí. Y después usuario y contraseña. Cuando cargamos configuración, intentamos conectar con el grabador. Si lo conseguimos, pues nos replica el número de serie, nos dice el número de canales, canales de salida, la fecha y la hora, etcétera, etcétera. Destacar también que luego en el módulo operador podemos asignar cámaras o grabadores a usuarios concretos, de manera que un determinado usuario podrá ver determinadas cámaras o no verlas según se las asignemos, ¿vale? Para veáis la versatilidad que tiene el software. Aquí es en la otra pestaña de la alta de los grabadores, más que nada os lo pongo para que veáis que cuando activamos el chequeo del sistema, pues es cuando empezamos a controlar realmente los eventos del grabador, con básicamente la conexión con el grabador, nos conectamos con él y luego podemos ir recibiendo distintos eventos que puedan generarse, como os comentaba. También comentaros esto de los segundos de grabación prealarma, de vídeo en alarma. Esto es porque, por ejemplo, si conectamos la salida de la central de intrusión a una entrada del grabador, a las entradas de los grabadores, el propio Alarm Space se encargaría de descargar un vídeo cuando saltaran esta cuando saltara esta alarma, esta entrada, esta alarma de intrusión que se conectaría con la entrada. Me comentan aquí en el chat que sería interesante que al dar de alta, al dar a guardar, guardase todos los datos, incluido el P2P, incluso cuando no se conectase. Sí, esta consulta ya me la habían hecho. En la próxima versión, incluso si no consigues conectar, ya te guarda el número de serie, el P2P, ¿de acuerdo? Porque igual todavía no está dado de alta el P2P o hay algún problema y tienes que teclear otra vez el P2P cada vez. No, en la próxima versión, ya cuando lo pongas, aunque no logre conectar, ya te guarda ese dato. ¿De acuerdo? Lo que os comentaba de la grabación en las entradas de alarma. Una cosa interesante ahora con los nuevos eventos de IVS, los eventos de analítica de los grabadores, tanto de distintas marcas, que ya lo empiezan a tener, cámaras y grabadores. Cuando salta un evento IVS de un canal, también se nos descarga el vídeo de ese canal. O sea, Alarm Space también va a buscar el vídeo de justo el momento del salto de ese evento. Con lo cual ahora mismo ya tenemos un par de clientes que han implementado esta solución en 2 sitios. Y es muy interesante porque tienes como un sistema de analítica salvando las distancias, pero realmente tienes unos saltos de analítica de los eventos IVS y unas descargas de los vídeos justo de esos momentos de los saltos. Aquí es un ejemplo de los eventos que podemos reportar. El videosensor, bueno, el videosensor es la detección de movimiento no recomendable porque aunque el ajuste es mucho, salta muy a menudo. Bueno, entrada del arma, lo que os comentaba, la pérdida de vídeo, ¿de acuerdo? Si se desconecta o reconecta la cámara, o sea, el código, le asignamos un código a cada uno de estos eventos que será el código que va a enviar al software de CRA. Enmascaramiento y lo que os digo, aquí no están, pero también estarían los eventos IVS, cruce de línea, entrada en la región, ¿vale? Todos esos eventos, merodeo, todos esos eventos que tienen los grabadores. Ya por último, para el módulo servidor, os pongo esta imagen para que veáis que nos preocupamos de la integridad de los datos y que no tengáis problemas con eso. Tenemos, por ejemplo, un módulo de copias de seguridad automatizado, de manera que puedes hacer copias de la base de datos automáticamente cada ciertos días, cada ciertas horas incluso, de manera que nunca vayas a perder los datos porque siempre puedas restaurar el programa con esta copia de seguridad.
Incluso te permite elegir las tablas que quieres hacer la copia de seguridad, porque, por ejemplo, hay tablas antiguas que quizá no hace falta hacer la copia. Y entonces ahorramos un poco de espacio sin perder los datos porque las copias antiguas ya la tenemos en backups anteriores. Pasamos ya al módulo operador. El módulo operador es el módulo que nos permite visualizar cámaras y visualizar grabaciones y descargas. Vemos aquí a la izquierda, tendríamos todo el listado de equipos que tiene asignados el usuario, lo que os comentaba, un operador puede tener unos equipos asignados y otros no. Y vemos que estamos aquí reproduciendo en tiempo real dos cámaras. Estas dos cámaras pueden ser del mismo grabador, como en este ejemplo, o pueden ser de grabadores distintos. Puedes tener dos, tres o cuatro grabadores aquí, cámaras de distintos grabadores reproduciendo simultáneamente si hace falta. No hay límite en principio en el número de equipos que desde alta en el sistema. Por lo tanto, aquí podría reproducir las cámaras que quieras simultáneamente, siempre teniendo en cuenta pues, el ancho de banda de tu conexión y las limitaciones de hardware, de la tarjeta de vídeo, de RAM, del equipo en el que estés reproduciendo. Una opción muy interesante, todas estas opciones que os he estado comentando prácticamente también están en SCC, en el programa más dedicado para instaladores. Y lo comento ahora porque una opción muy interesante que tenemos en el operador es el certificado de visualización de cámaras. De manera que cuando terminas una instalación o cuando quieres hacer un mantenimiento, puedes hacer un certificado como este, en el que capturas las imágenes de todas las cámaras y generas un PDF. Ah, esto puede ser muy útil, por ejemplo, para el instalador, pues para entregárselo al cliente en el momento que termina, pero incluso también para CRAs por mantenimientos periódicos, para propios instaladores también para mantenimientos periódicos o para tener la propia CRA o el propio instalador un certificado de cómo han quedado realmente las cámaras y poder verificarlo. Además, en la versión nueva también había un certificado ampliado en el cual la verdad es que tarda un poco más a hacerse porque hay un listado de todas las grabaciones de todos los canales del mes anterior, de manera que es un certificado muy completo en el que dice, mira, la cámara 1 tenía todas estas grabaciones. Como van generando normalmente los grabadores fragmentos de grabación, pues puedes tener 50, 80, 100 grabaciones por canal de cada una de las horas que ha ido grabando, pero puede ser un certificado útil si es para algún tema más que necesites más datos o que necesites demostrar al cliente o a quien sea que existen las grabaciones de ese grabador. Vale, la otra parte, la otra pata del operador es la gestión de grabaciones. Podemos buscar de cada uno de los canales las grabaciones que queramos. Aquí podemos filtrar por fechas, como vemos, y podemos filtrar incluso por tipos de grabaciones, si todas las que están en el grabador o si las que se han generado por detección de movimiento, etcétera, etcétera. A la que le damos a consultar, se genera un listado de las grabaciones y, y elegimos la que queramos. Si hemos acotado mucho el filtro, pues serán pocas. Si es aquí como una semana, serían muchas. Le damos doble clic sobre la que queremos ver y nos aparece la grabación aquí. En este reproductor lo que podemos hacer pues es las funcionalidades típicas de un reproductor de vídeo, avance rápido, lento, parar, lo que queramos. Y también con esta barra azul, esta flechita azul, podemos ir hasta la hora que queramos de la grabación para visualizar justo el momento que queremos y descargar, por ejemplo, a partir de ese momento. Con este botón de aquí podemos descargar el vídeo, la grabación, vamos, que estamos visualizando. También podemos hacer una captura de la pantalla, bueno, distintas herramientas que tenemos en el operador. Por último, el módulo operador también tiene una pequeña gestión de alarmas. Me explico, las alarmas que enviamos normalmente al software de CRA se pueden, en vez de enviarlas al software de CRA, enviarlas al operador. Y entonces aquí tenemos una pequeña gestión de estas alarmas
en el cual si tiene un vídeo asociado y una imagen asociada, las vemos aquí abajo y podemos poner una acción, una disposición, un pequeño comentario, guardarlo, cerrar la alarma, ¿vale? Es una pequeña gestión de estas grabaciones, aunque la verdad es que este módulo se usa poco porque en general lo que se hace es enviar las alarmas evidentemente al software de CRA, ¿vale? Entonces ya estaría el módulo operador. Y nos queda el tercer módulo principal de Alarm Space, que este sí que ya también es más propio de Alarm Space, no tanto de SCC, porque allí no se usa, que es el ActiveX. El ActiveX es un programa, un software que se ejecuta sobre Internet Explorer, sobre el explorador, y que nos permite ver una cámara y una grabación de un tiempo antes de esa cámara, ¿vale? Una cámara en tiempo real y una grabación en tiempo antes. ¿Esto para qué se usa? Pues, por ejemplo, en los softwares de CRA, cuando nos llega una alarma de intrusión a, al software, le podemos tener asignada a esa zona una cámara. ¿Qué significa? Pues que a esa zona le damos de alta una URL que el propio software de Manitou, SVN o software ejecuta esa URL y se nos abre el explorador o el explorador embebido que tengan cada uno de los softwares con esta pantalla. Y entonces podemos ver la cámara asociada a ese salto de alarma en tiempo real y la grabación de unos segundos antes. Esto es muy útil porque desde el mismo software, sin tener que desplazarse el operador ni nada de eso, pues podemos visualizar la cámara casi en el momento justo de la gestión de la alarma de intrusión. ¿De acuerdo? Vale, una vez vistos los módulos principales, veo que hay alguna pregunta. ¿Cómo se accede al módulo? Bueno, cuando instalas el servidor, te instala también el módulo operador. Me preguntan por aquí, sí, te instala tanto el módulo servidor como el módulo operador y además el módulo operador se puede instalar en otras máquinas, como es lógico, aunque ataque al mismo servidor que solo está ahí, pues el módulo operador es el que tienes todas estas gestiones de operador. También Vale, esa sería la pregunta. Perfecto. Mm. Me preguntan cómo enviar las alarmas a operador. Bueno, simplemente en el modulito este, cuando das de alta el grabador, en el servidor, ¿de acuerdo? ¿Os recordáis que os he dicho aquí? Pues aquí enviar alarmas por pasarela, envías las alarmas al software de CRA. Si en vez de esto le dices enviar alarmas a verificación de vídeo, pues las envía al operador. ¿De acuerdo? Entonces, no puedes hacer las dos cosas a la vez, o se envían al software de CRA o se envían al operador. Ya te digo, normalmente se usa enviar alarmas por pasarela. En caso de SCC, que es parecido que esto, no se envían las alarmas a ninguna parte porque en principio a software de CRA no hay y tampoco hay alguien dedicado a recibir alarmas, por lo tanto no tiene sentido recibirlas en el operador. Se podrían llegar a recibir en el operador, pero en SCC lo que se hace en general es generar un listado cada día. Luego lo veremos un poco para que puedas repasar tus averías y tener un control sobre tus equipos y bueno, hacer los mantenimientos, las intervenciones que hagan falta con los equipos que tienen averías. ¿Vale? Bueno, continuamos ya con nuevos equipos que hemos integrado en Alarm Space. En este caso, esto ya sí que ya no tiene tanto sentido en SCC, pero sí en Alarm Space hemos integrado centrales de intrusión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la X-Hub de Hikvision pues no tenía capacidad de enviar los vídeos que capturaba al software de CRA. La X-Hub es una central que está muy bien en el sentido que tiene la propia capacidad de guardar un vídeo corto de unos 7-8 segundos, pero es justo del momento del salto de la alarma y lo guarda la propia central
De manera que no necesitas ni discos duros, ni SD, ni nada de nada. La propia central puede guardar esos vídeos cortos de las cámaras que tenga integradas, que tenga dadas de alta. Y entonces lo que hace Alarm Space es cuando detecta que hay un vídeo de estos disponible, descargarlo y enviarlo al software de CRA también. De manera que un poco este sería el esquema y así recibimos tanto los eventos en directo de la central como los vídeos que además tienen, bueno, son cortos, pero están muy bien porque son justo del momento, unos segundos antes y unos segundos después de justo el momento del salto de la alarma de intrusión. Y después la integración principal es la que de los equipos Vesta, de Climax. Bueno, supongo que ya todo el mundo empieza a conocer un poco las centrales Vesta porque últimamente pues están sonando mucho. Ya sabéis que es una central con integración de domótica, con integración con Alexa, Google Home, etcétera, etcétera, pero para lo que nos interesa en esta presentación, pues envía los eventos de intrusión también por protocolo XML. Y entonces hemos hecho una integración completa con Alarm Space, que es el encargado de procesar los eventos y redirigirlos al software de gestión de CRA. ¿Qué características tiene esta receptora, pasarela o integrada en Alarm Space? Bueno, pues por ejemplo, las imágenes del PIRCam, que se puede configurar en 3 o 6 imágenes, monta automáticamente un vídeo con estas 3 imágenes, una sucesión de las imágenes, y envía directamente el vídeo. Esto es importante, por ejemplo, en Manitou, porque esto hace que no se requiera un XML dedicado de Manitou. Los que tengáis Manitou ya sabréis de qué va el tema. Puede ser un driver compartido con una conexión intermitente, pero no requiere el dedicado porque no hay multiframe. En caso de otros softwares como software o SVN, pues eso no importa, pero también está muy bien porque tenéis el vídeo ya montado y no hay que ir consultando las imágenes una por una. La pasarela también tiene control de pooling de las centrales. Es un control de pooling que en principio se da de alta un tiempo por defecto, pero que luego podemos personalizar por cada uno de los abonados, porque a lo mejor en una central tenemos una SIM que no queremos consumir tantos datos y no la queremos cada 3 minutos, sino cada 15, yo que sé, lo que queráis, ¿eh? Mientras coincida la programación en la pasarela y en la central, no tendremos problemas con la detección de los fallos de pooling. Otra característica importante es que las altas de las centrales son automatizadas. ¿Qué quiere decir? Que no hace falta ninguna intervención del usuario para que se den de alta los abonados en la pasarela. Pero si se quiere, puede requerir intervención, de manera que si tú no quieres intervenir, quieres recibir directamente los eventos con cualquier abonado que llegue a la pasarela, pues puedes hacerlo. Si no, pues puedes optar porque no se den de alta automáticamente y tiene que ir alguien al servidor de Alarm Space y activar específicamente ese abonado. Igual que puedes activarlo, puedes desactivarlo. Por ejemplo, si un abonado se da de baja y continúa enviando señales, puedes desactivarlo para que no te lleguen al software de CRA. También tenemos un histórico de tramas, un log en tiempo real, un poco de herramientas de manejo, de inspección del funcionamiento de la pasarela. Y tenemos también un escenario de máxima disponibilidad, entre comillas, que llamamos, porque podemos configurar una doble receptora. Lo vemos ahora en el esquema siguiente. Las Vesta tienen la capacidad de enviar a distintos destinos. ¿Vale? Por ejemplo, podemos configurar que envíen a una IP y si esa falla, enviar a otra IP. ¿De acuerdo? Entonces, eso podemos hacerlo, enviar las dos IPs a la misma máquina principal, pero la configuración que recomendamos nosotros es tener dos máquinas. ¿Por qué? Porque es verdad que si se cae una de las fibras de las comunicaciones, funcionaría la otra, pero si se cae la máquina, entonces no recibirías por ningún lado. Con esta configuración, si una IP va a un lado y la otra va al otro lado, cuando digo IP me refiero a una fibra, ¿eh? O puede ir por DNS, puede ir como queráis.
pues cuando falla la máquina principal, como la Vesta verá que no puede enviar a la principal, enviará a la secundaria. La secundaria está totalmente sincronizada con la principal y empieza a actuar ella como principal. Reenvía los eventos a CRA, etcétera, etcétera. Y cuando se levanta otra vez la principal, pues se sincronizan otra vez las dos máquinas y vuelve a actuar la principal como por defecto. ¿De acuerdo? Siempre, o sea, por defecto siempre actuará la máquina principal a no ser que se caiga o no hace falta que se caiga. Si no llegan señales, si llegan a la de backup, imaginemos que se ha caído la fibra que llega aquí, pues funcionará la de backup. Recomendar que las dos fibras o las dos comunicaciones sean de compañías distintas o incluso tecnologías distintas. Por ejemplo, una fibra en un lado, un 4G en otro, para que realmente sea un backup real, ¿vale? No perdamos nunca las señales en ningún caso. ¿De acuerdo? Aquí vemos el manejo de los abonados que os comentaba en el servidor de Alarm Space. Tenemos una pequeña configuración de abonados en el cual si cargamos el abonado podemos cambiar el periodo de pooling, ¿vale? Como os decía, personalizarlo, podemos activarlo o desactivarlo. Aquí si se activan automáticamente esto ya aparecerá como activo, pero podemos desactivarlo y si no tendrá que venir alguien aquí a activarlo. Podemos implementar también un test. El pooling que se usa en las Vesta es realmente el test de la central. O sea, lo que hacemos es enviar un test de cada 3 minutos, cada 5, lo que le digamos a la central. ¿Qué pasa con esto? Que tenemos el control de pooling, pero perderíamos el test de la central y no podríamos hacer un test diario típico de las centrales de intrusión. Pero si le ponemos aquí, por ejemplo, 24 horas, pues uno de estos poolings en la propia pasarela lo deja pasar hacia el software de CRA y en el software de CRA se recibe realmente un test cada 24 horas, que es el mismo pooling, pero bueno, que se recibe realmente. Por lo tanto, podemos hacer también el control de test típico de las centrales de intrusión. Vemos aquí también la Mac del equipo. La Mac del equipo es importante porque así detectamos fallos, malas configuraciones. ¿Qué me refiero? Que cuando se registra un equipo por primera vez se le asigna su Mac. ¿Vale? Conocemos de Mac, en las últimas versiones de firmware de Vesta ya tenemos la Mac y se asigna esa Mac. Si otro equipo con otra Mac, evidentemente, nos enviara con el mismo número de abonado, nos daría un error. Luego lo veremos. ¿De acuerdo? Lo veremos en cómo funciona esto un poco en la configuración. Pero bueno, aquí sería un poco el manejo de los abonados de Vesta. Y aquí el log, el Vesta log que le llamamos, que es un poco el manejo más propio de la pasarela, en el cual tenemos la pestaña de tiempo real. Aquí no se ve mucho en esta diapositiva, luego lo vemos un momento. La pestaña de tiempo real, el histórico, el log más en profundidad y los parámetros de configuración, que también los repasaremos. Y bueno, un poco toda la configuración de la pasarela. Y finalmente os quería mostrar la novedad principal de Vesta, que es que tenemos un visor HTML5, de manera que este visor lo podemos ejecutar en cualquier navegador. Este no está limitado a Explorer ni mucho menos, sino que en Chrome, en Firefox, en el que queráis va a funcionar, y en el cual, aparte de ver los últimos vídeos e imágenes del abonado, podemos hacer una serie de acciones bidireccionales. Bueno, primero consultar el estado. Cuando entramos ya nos dice el estado realmente de las áreas de la central, y después pues podemos armado parcial, cada una de las áreas, etcétera. Podemos anular zonas. Podemos incluso pedir una imagen si no lo tenemos la opción anulada. Luego lo veremos que podemos anular la opción de pedir imagen porque por la ley de protección de datos pues no debería permitirse recibir imágenes que no estuvieran asociadas a un salto de alarma. Y finalmente una parte muy importante es las escenas. No sé si conocéis la central,
pero los que lo conozcáis sabéis que podemos aplicar una serie de escenas que pueden a realizar acciones no solo domóticas, sino cualquier tipo de acción. Por ejemplo, me parece que esta de entrar en casa lo que hace es desconectar la alarma y encender las luces. Claro, tienes que tener las luces integradas en la domótica de Vesta, ¿no? Luego lo veremos también un momento, pero esto de las escenas nos da mucho potencial porque realmente las escenas te dejan hacer casi todo con la Vesta. Y entonces, si tú desde CRA puedes aplicar una de estas escenas, pues puedes darle muchos servicios al cliente. ¿Vale? Ya terminado un poco el tema de Vesta, que luego lo veremos más en profundidad en Real. Me preguntan si sería útil para los instaladores lo de Vesta. Podría ser útil para instaladores esta parte de consulta de la central, de como una especie de bidireccional, pero esto de momento no está implementado en SCC y bueno, estamos estudiando la manera porque creemos que sí que sería útil, pero claro, significa que tienes que tener la Mac, tienes que ponerla de alguna manera porque realmente no recibirás eventos de la central en SCC, sino que los recibirá el Alarm Space. Y entonces, bueno, el tema es un poco más complicado, pero bueno, sí que sería útil, yo creo, la parte de inspección de la central y de poder armar y desarmar por los instaladores, pero se está estudiando todavía. Continuemos con los videoporteros. Como os decía, no nos limitamos a los grabadores, sino que vamos integrando nuevos equipos y hemos integrado, ya están esto de hace un tiempo en funcionamiento, los videoporteros de Dahua, básicamente. Bueno, básicamente no, ahora mismo de Dahua se están en estudio los de Hikvision también. Los videoporteros tienen dos maneras de funcionar. Pueden funcionar tanto en Alarm Space como en SCC. Por lo tanto, podrías hacer un pequeño centro de control de videoporteros con un SCC sin necesidad de tener una CRA. Y entonces lo que haces es dar de alta el videoportero como un equipo más, como un grabador más, con la marca videoportero. Y en los operadores, cuando hay una llamada del VTO, del videoportero, pues salta un pop-up en el operador, que es este que estamos viendo aquí. Un pop-up en el que se ve la cámara del VTO y, y en la que podemos pues iniciar una conversación, abrir la puerta, si tiene modulito de puerta secundaria, abrir la puerta secundaria. Incluso si tenemos varios operadores en varias máquinas, saltará en todos los operadores. Cuando uno lo coge, se queda esa es la llamada. Este botoncito de liberar llamadas, si libera en la llamada, pues vuelve a saltar la llamada en todos los operadores y puede cogerlo otro operador. Entonces, el otro tipo de funcionamiento, que es más adecuado para Alarm Space, pienso yo, porque claro, esto requiere de tener un operador abierto, en cambio en una CRA, cuantos menos programas simultáneamente tenga que tener abiertos un operador, mejor. Entonces, la idea es que en vez de mandar los eventos al operador, se mandan al software de CRA como un tipo de evento cualquiera, me refiero, codifican un tipo de evento como llamada VTO y les aparece el evento llamada V del videoportero y cuando se le asigna a ese abonado una URL parecida a la del ActiveX que comentábamos de un DVR, pero con que se le abre esta misma pantalla en el ActiveX, ¿de acuerdo? Incluso puedes asociar cámaras adicionales y se abriría esta cámara con este pop-up con la cámara adicional. Por si hubiera una cámara de vigilancia, podrías verlo todo en el ActiveX. Y entonces, con ese pop-up, con ese ActiveX, podrías hacer exactamente las mismas funcionalidades que hemos comentado en el operador. Y eso sería un poco. Me comentan si todos los videoporteros Dahua o nada más. Los modulares había problemas, ¿vale? Pero estoy pendiente de probarlos, pero en principio los modulares creemos que no funcionaba. Tiene que ser los integrados, ¿vale? Los que tienen todo, la botonera y la cámara toda integrada, en principio. Si alguien está interesado en algún modelo en concreto, eso lo probamos
Me dicen que los modulares sí que es posible que funcionen. Bueno, en cualquier caso, si es un modelo en concreto en que estéis muy interesados, podríamos hacer la prueba. ¿De acuerdo? Muy bien, un poco visto el tema de videoporteros, veremos el tema de incendio. Incendio, lo que tenemos integrado en este momento y hace también un tiempo son las centrales convencionales de Honeywell, ¿vale? Las VSNL, estas, las típicas de 4, 8 o 12 zonas, ¿vale? Las Morley 50, etcétera, etcétera. Entonces la central requiere que tenga un modulito de comunicaciones, claro, porque si no lo tienen no podemos comunicar. Y si tienen este modulito, las podemos dar de alta también como un equipo cualquiera, con el tipo de Honeywell convencional. Y vemos que lo que hacemos es tener los eventos de la central, los vamos guardando también en el histórico, de manera que tendremos el histórico de eventos de las centrales de incendio convencionales. Incluso se podría llegar a mandar un evento a CRA, ¿vale? Una trama de XML por cada uno de esos eventos. Pero lo más importante, de todos modos, yo creo que es este módulo que os estoy enseñando, que se puede ejecutar también desde el operador o desde el ActiveX. Podemos asociar una URL al abonado que nos abra este ActiveX y este módulo en el ActiveX, y desde este módulo tenemos muchísima información de la central de incendio, cosa que actualmente prácticamente no tenemos remotamente ninguna información de la central. Vemos que aquí tenemos las zonas, por ejemplo, esta era una de 4 zonas. Vemos que nos dice las alarmas y averías que tiene cada zona, alarma de detector, de pulsador, circuito abierto. Si nos ponemos encima de la alarma, nos dice qué alarma es, alarma aquí en la zona 2, alarma de pulsador de la zona 2, la hora, pero nos dice además la temperatura de la central, la tensión de entrada, la de salida auxiliar, la de batería, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y un pequeño histórico, en este caso, de los eventos de la zona 2 de cada una. Cuando nos pusiéramos encima de cada una de las zonas, tendríamos el histórico de cada una de las zonas y aquí el histórico general. Tenemos el estado de las sirenas, del zumbador interno, podemos silenciar el zumbador, etcétera, etcétera. Esto ya hace tiempo que está, ya hace un tiempo que está integrado y está en funcionamiento. Y ya os digo, puede funcionar tanto en el operador como en el ActiveX. Además, como hemos dicho que estamos guardando los eventos, también guardamos los estados por los que va pasando la central y, y así podemos hacer una serie de gráficos que también son interesantes, sobre todo si queremos tener un control del estado en que están las centrales. Por ejemplo, si una central durante un mes ha estado mucho en avería, quiere decir que igual tiene un problema. O con una zona anulada, que está mucho en anulación, pues quizá también han tenido que anular la zona porque no funcionaba correctamente. Por lo tanto, podemos tener aquí un indicador de malos funcionamientos y de que requiere algún mantenimiento, alguna reparación. Me comentan si solo está integrada para Notifier. Bueno, todas las centrales de Honeywell y familia, Notifier, etcétera. Pero en principio es la VLSN, esta que os he comentado, ¿vale? En cuanto a convencionales. Pero sí, básicamente es Notifier, Honeywell. Vale. Y la novedad ahora que también presentamos en cuanto a incendios son las centrales analógicas. Añadimos la capacidad de control de las centrales de incendio analógicas de Honeywell también, ¿eh? Estamos hablando de Honeywell básicamente. Cuando terminemos la integración, que ya está terminada, pero falta, ahora os lo explico, tendremos más del 80% de las centrales analógicas de Honeywell del mercado integradas. O sea que simplemente actualizando el firmware seguramente y poniéndole una tarjeta de comunicaciones si no la tiene, pues tendremos casi todas las centrales del mercado integradas. ¿Por qué digo que no están todas todavía? Porque nosotros contábamos que quizá ya podrían estar todas, pero el fabricante todavía no ha terminado la integración del protocolo en ciertas centrales. ¿Vale? Actualmente ya tenemos este protocolo en las Notifier, la ID60 y la ID3000, la Morley de XC,
Y en el resto, estas que os pongo, la M8100, la Morley, ¿vale? La Notifier, pues estarán en breve. En breve me han dicho 2, 3 meses. O sea, contemos pasado verano para asegurar el tanto, que pasado verano yo creo que tendremos ya integrado todas estas centrales. ¿Y qué más características tiene la integración? Bueno, básicamente lo que haremos será enviar las, los eventos de la central en tiempo real hacia el software de CRA, de manera que tenemos unos eventos de incendio que podemos dar de alta en una plantilla del software de CRA y tendremos los eventos por un XML también. Los enviamos allí y allí podemos tener los eventos de la central de incendio como si fuera prácticamente de intrusión, evidentemente con otros literales y otros eventos. Además, también tenemos un panel de control parecido al de la convencional para la consulta de históricos y la consulta de dispositivos en tiempo real. Esta es la diferencia, que podemos consultar los dispositivos en sí mismos. Los otros, bueno, no sabemos qué dispositivos tenemos en las zonas en la convencional, pero aquí sí. Y de acuerdo. Y además, bueno, también tenemos el reporte de eventos que genera siempre Alarm Space. Podemos exportar a Excel y a PDF. Y aquí podemos ver un poco el panel de control que os comentaba, que es parecido al de la convencional. Veis que también podemos ver el histórico, las averías, etcétera, etcétera. Aquí ha aparecido un iconito de alarmas, porque se pone en rojo cuando tenemos una alarma de la central. Y además en esta parte izquierda sí que ha cambiado porque no tenemos las zonas que teníamos antes, sino que tenemos un panel de consulta. De manera que si ponemos el lazo, el tipo de dispositivo, si es un sensor o un módulo y la dirección, por ejemplo, si está configurado para ser localizado así, podemos consultar el estado de los dispositivos y nos dice tanto el tipo de dispositivo que es, como los literales que le hemos asignado, la zona en la que está, nos dice el valor analógico, que dependiendo de cada central y que de cada dispositivo el valor este cambiará, pero bueno, nos da una idea de ese valor y el estado en que está, que puede estar en reposo, por ejemplo, este estaba en fuego en el momento que hice la captura. ¿Vale? Aquí tenemos pues la capacidad de eso, de ir consultando todos los dispositivos de la red de incendio. ¿Vale? Y un poco aquí, ese es el listado que os comentaba, que podemos exportar. Tampoco se ve muy bien, pero bueno, no tiene más importancia que aquí se ha ampliado bastante. Si alguno recordáis el listado típico, pues tenía solo 5 o 6 columnas. Aquí tenemos muchas más columnas porque hay mucha más información. La zona, la celda, el lazo, incluso los literales que le hemos asignado al dispositivo y a la zona, etcétera, etcétera. Y así podemos, bueno, tenemos mucha más información de todos los eventos que hemos recibido de la central de incendio. ¿De acuerdo? Bueno, y un poco esto sería la presentación. Esto es lo que os quería explicar. No sé si tenéis dudas ahora con esto. Si no, procedo un poco con los detalles que os quería comentar, tanto de la integración de Vesta como de la integración de analógica, que son las dos novedades principales que tenemos. Os voy a ir tirando, si no ya vais diciendo por el chat. A ver, vamos a empezar por el Vesta Log. ¿Veis? Ahora sí que vemos bien las características, la configuración de la Vesta. Y os enseño esto. Bueno, aquí tenemos lo que os comentaba, las pestañas en tiempo real, el histórico de las tramas, el log que te da más detalles del funcionamiento de la pasarela, que esto además queda en un log, en un fichero, pero además podemos ir viendo en tiempo real cómo evoluciona. Y aquí en la configuración no comentaremos todos los parámetros porque algunos ya son evidentes, pero sí que os quería comentar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, aquí lo que os comentaba de la configuración con backup, tienes que poner aquí en el Alarm Space principal, en la pasarela principal, la IP de la otra máquina, de la máquina de backup. Entonces, cuando esto lo configuras así, ya automáticamente empieza la sincronización con el otro equipo.
¿vale? Comentaros que aunque no se está usando mucho porque empezamos sin encriptación, también se pueden usar tramas encriptadas con Vesta. Simplemente hay que cambiar un poco el parámetro de configuración de la URL que manda para mandar los eventos y ponerlo en el puerto 23508, ¿vale? Para si alguien está interesado en usar la encriptación, se puede usar. Pero hay que programarlo también en la central, está claro, ¿eh? Bueno, estos son parámetros un poco internos. Comentaros que los códigos de fallo pooling y restauración de fallo pooling son configurables, están por defecto esto, pero podemos poner los códigos que nos interesen para nuestra plantilla. Y sí que os quería comentar el código de evento de Mac de panel erróneo. Lo que os decía antes, que como ahora tenemos la Mac de los equipos, cuando un equipo con distinta Mac uh, transmite con el mismo número de abonado, automáticamente se nos avisa de que hay algún error ahí. Y el error es este evento. Nos salta a continuación un evento, en este caso E304, que nos indica, ojo, que alguien está transmitiendo con un abonado que no corresponde a la Mac que tiene que corresponder. Esto es muy útil, ya he tenido algunos casos, por ejemplo, hace poco alguien que estaba transmitiendo que tenía este error y yo le digo, bueno, igual es que antes estaba el instalador usando otra central y la cambió. Resetea la Mac y cuando reseteas la Mac, podemos resetear la Mac en el propio abonado, se vuelve, se vuelve a coger la Mac del siguiente evento que llega. O sea, podemos resetear la Mac y solucionar este problema. Pero ¿qué pasa? Resetearon Mac y continuaba el mismo problema. ¿Hay alguna cosa que no funciona bien o alguna cosa así? Pues no. Lo que pasaba es que el instalador había quitado la central, había puesto otra, eso no es problema, pero luego sin cambiar el número de abonado para hacer unas pruebas, la puso en sus oficinas bueno, y empezó a transmitir también con el mismo número de abonado. O sea que de hecho detectamos realmente que teníamos dos centrales transmitiendo con el mismo número de abonado. O sea que esto es útil, es un evento que recomiendo que configuréis todos y que sepáis lo que funciona, lo que significa, perdón, porque puede ser útil para estos casos o para detectar transmisiones fraudulentas, ¿vale? Alguien que quisiera suplantar la central. ¿Vale? Lo de activar abonados automáticamente, si le pones que verdadero lo hace, si no tienes que ir ahí a activarlos. El tiempo de pooling por defecto, que se pondrá en todos los abonados. En principio está a 3 minutos, pero lo podéis poner lo que quiera y luego recomendáis a los instaladores que si no es un caso especial, pues que pongan este mismo tiempo de pooling en las centrales. Cuántos las tramas de Vesta se guardan en la base de datos, hay que irlas borrando porque hay imágenes y todo eso, si no llenaría mucho el disco duro, cuántos días queréis guardarlos, las imágenes en principio lo lógico es 30, que es lo que dije la ley. Vale, y la parte del abonado interno. A ver, sabemos que los programas pueden fallar, las máquinas pueden fallar, puede caerse en mil cosas. Tenemos que tener un control de que la pasarela está en funcionamiento. ¿Cómo hacemos? Pues hemos implementado un abonado interno, que por defecto es el 4 ceros, pero que podéis cambiar al abonado que queráis, y este abonado os irá mandando un test cada cierto tiempo. Por ejemplo, cada 60 segundos, cada 120, los que queráis. Si le ponéis cero, nos lo mandará, pero no lo recomiendo porque ya digo, tenéis que tener ese control y luego ponéis un control de test en vuestro software de CRA y os dará fallo test en el momento que falle esto, en el segundo o tercer fallo. Pero también estuvimos pensando, y por petición de algunos clientes, que esto lo que hace solo es monitorizar la comunicación entre la pasarela y el software de CRA, entre Manitou, SVN, Softguard, etcétera. Pero realmente no sabemos si están fallando las comunicaciones exteriores. O sea, esto puede estar funcionando perfectamente, pero puede haberse cerrado el puerto y no recibimos nada. Ya sabemos que empezarán a dar fallos pooling los abonados porque no enviarán el pooling, pero lo que hemos hecho también es combinar este test con estas propiedades de aquí al final, que si le dices comprobar la conectividad externa mediante el test de la pasarela,
y le pones la IP pública, porque necesitamos la IP pública, lo que hacemos es mandar ese test no al software de CRA, sino mandarlo externamente como un equipo, como si fuéramos un equipo. Lo mandamos a la IP pública, por lo tanto, al mandar a la IP pública salimos de nuestra red, salimos a Internet, y volvemos a entrar. Si hay ningún error, no llega ese test y por lo tanto tampoco nos llegará el test al software de CRA y nos dará el fallo de test igualmente, pero hemos comprobado el ciclo completo. O sea, es como tener un equipo de pruebas que somos nosotros mismos, pero saliendo fuera y por lo tanto comprobamos todo el circuito. Esto también es una opción que tenéis. Así, de paso, podéis incluso chequear que esté en funcionamiento la fibra que tenéis. Puede serviros para esta receptora o para incluso para otras. Vale, permitir múltiples destinos. Podríais llegar a enviar unos abonados a una CRA, otros abonados a otra, o a ambas. ¿Vale? Tenéis esa opción. Protocolo de salida, bueno, en principio siempre será XML en el 90% de los casos, pero hay otros protocolos porque también permitimos integrar con otro tipo de software, por ejemplo, Mastermind, softwares que no tengan los XML, pero que evidentemente reciben otro tipo de protocolo como CIP, el protocolo Azure, Garadenco, ¿vale? Y entonces aquí permitimos enviar estos eventos con estos otros protocolos que no, en general estos no permiten imágenes, pero luego con el visor HTML que hemos implementado pueden ir a consultar las imágenes con el visor. Vale, software de CRA es el software que usemos y es Manitou, SVN, software, ahí está integrado con varios softwares y además con otros que no hace falta ni ponerlos porque poniendo simplemente el protocolo estándar pues ya reciben, como os comentaba, como por ejemplo Mastermind, ya reciben el evento. Muy bien. Y lo demás ya un poco son parámetros generales. Por ejemplo, este es porque si tenéis una plantilla de Contact ID en el software de CRA, podéis cambiar la plantilla si le cambiáis el nombre que envía en el protocolo. En vez de enviar CID, que sería el Contact ID estándar, le ponéis, por ejemplo, Vesta y creáis una plantilla de Vesta. Podéis crear allí una plantilla de eventos Contact ID, realmente son Contact ID, pero personalizados para la Vesta. Y entonces no hace falta hacer cambios ni hacer historias, sino que tenéis otra plantilla asociada a los eventos de Vesta. Esta parte también es importante porque nos permite, si le ponemos a true, si le ponemos a verdadero, rechazar las peticiones de imágenes realizadas por el usuario. Sabéis que en la Vesta, tanto desde la app como desde el cloud, el usuario puede hacer una captura del PIRCam para que vea una imagen. Él la recibe en la app y para ver que todo está bien en casa o lo que quiera. Pero claro, estas no son imágenes asociadas a un evento de alarma y por lo tanto legalmente no deberíais verlos en la CRA, bueno, ni nosotros, ni vosotros, ni nadie. Y entonces podemos hacer que se rechacen esos eventos, que simplemente no lo recibiremos porque de momento lo envía la central, pero no codificaremos la imagen ni la enviaremos al software de CRA. Si ponéis a false, pues lo recibiréis igual. También el tema de conexión continua. Ahora mismo tenemos una conexión intermitente en general o discontinua, llamarle como queráis, porque por ejemplo con Manitou pues se comparte el driver y necesitamos esa conexión discontinua para permitir que otras pasarelas pues cojan la conexión. Tenemos que ir cortando la conexión. Pero cuando crece mucho el número de equipos o en otro tipo de softwares como SVN, software que tienen este tema solucionado de otras maneras, con concentradores y tal, podemos tener la conexión continua, de manera que no se corte nunca la conexión entre Alarm Space y el software. Y eso pues facilita un poco las comunicaciones, las agiliza y tenemos menos consumo de recursos por no abrir y cerrar tantas veces la conexión. Pero bueno, no pasa nada, pero ofrecemos esa opción. ¿De acuerdo? Y con esto un poco ya tendríamos todas las características de la Vesta vistas. Entonces,
sí que os quería enseñar la gestión de los abonados muy rápidamente para no alargarme demasiado. Aquí en los abonados de intrusión vemos que, como veíamos en las diapositivas, tenemos todos los abonados de intrusión. Por ejemplo, si doy doble clic aquí, pues aquí podemos cambiar el periodo de pooling, podemos desactivar, cambiar el periodo de test si quisiéramos lo que os decía, distintos destinos señales, resetear la Mac, si la reseteara aquí se me borraría la Mac y la pillaría la de la siguiente transmisión de ese abonado que tuviéramos. Y aquí una parte importante es el estado de la central. Si le damos aquí estado central, pues se nos abre esta pantalla que se me ha abierto en la otra pantalla, que es la que os comentaba. Aquí tenemos los últimos vídeos, incluso podemos tener más vídeos antiguos, las últimas imágenes si es que permitimos la captura de imágenes, y podemos cambiar de vídeo, podemos cambiar de imagen, todo esto no hay problema, y podemos descargarlas. Pero bueno, quizá la parte más importante, porque al final estos vídeos e imágenes ya los tendréis en el software, pues es la parte bidireccional. Bidireccional, entre comillas, pero bueno, que te permite muchas funcionalidades. ¿De acuerdo? Si vemos aquí, por ejemplo, la central, este sería el cloud de la Vesta, la que tengo yo aquí de pruebas, vemos que está desarmada. ¿Vale? Si le damos aquí aquí a, yo que sé, le doy a armar, vemos que se nos arma la central y vemos automáticamente que es real, ¿vale? El armado se ha armado realmente. O sea, estamos haciendo el cambio desde este pequeño bidireccional que tenemos aquí. Si le damos a desarmar, pues igual. Tenemos la central, ¿veis? Ya se ha actualizado en el cloud. También tengo aquí un pequeño simulador del software de CRA en el que veis que han llegado las señales de armado y desarmado. Bueno, aquí no distingue si es apertura y cierre, pero bueno, una es la apertura y el otro el cierre. ¿De acuerdo? O sea que realmente hemos hecho esta funcionalidad. Aparte del armado desarmado, armado parcial, nos dice el estado, si está en alarma, no tiene alarmas, etcétera, etcétera. Podemos refrescar el estado por si hubiera cambios, ¿vale? Vemos exactamente todos los estados como están. También podemos anular zonas, ¿vale? De manera que si le aplicamos el bypass o a esta le quitamos el bypass, pues ya no tendría el bypass activo, ya le quitaríamos la anulación. Está off. Lo que hacemos es aplicar y luego leer para ver que se ha aplicado correctamente. O sea que cuando te refresca como que sí que está el bypass, pues es que realmente se ha bypassado. También si es un PeerCam nos da la opción de pedir imagen. Pedir imagen, podemos pedir una imagen del PeerCam. ¿De acuerdo? Yo si pido la imagen, pues lo que pasa es que esta opción está limitada. Solo funcionará si no tenemos el parámetro que hemos dicho de que recibir las imágenes a falso, o sea que sí que queremos recibir las imágenes. Si no, no lo recibiremos porque no queremos recibir las capturas de las imágenes. Por lo tanto, este está limitado a que realmente pidamos. ¿Veis? Ya he pedido otra imagen muy parecida, me ha salido, pero es la nueva imagen que ya hemos recuperado. Y finalmente lo de aplicar escenas, ¿vale? También aquí podemos ver en la central, Automation, vemos que, por ejemplo, aquí en escenas tenemos estas tres escenas dadas de alta, entrar en casa, salir de casa, etcétera. Aquí realmente se nos replican estas escenas porque las vamos a leer y podemos aplicarlas así remotamente. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos un armado parcial, hacemos una captura de imagen y hacemos un armado parcial del área 1 con la escena 3. Pues si lo hacemos aquí, aplicamos la escena 3, pues a ver, se está realizando la operación, pim pam, veis, ya tenemos el armado parcial y en un momento llegará la captura del PeerCam, ¿vale? Quiero decir que podéis hacer
múltiples, todas las escenas. ¿Veis? Ahora sí, así refrescamos, veremos que tenemos otra escena, que es esta, que he cambiado un poco el PIRCAM para que cambiara. ¿De acuerdo? Desarmo para que no empiecen a saltarme cosas. Y con esto vemos un poco que tenemos mucha versatilidad, porque al aplicar las escenas podemos hacer prácticamente cualquier actuación sobre la central. ¿De acuerdo? Destacaros que esto lo hemos ejecutado desde aquí, recordar, desde del servidor, pero por ejemplo en operadores que estén desplazados en otras máquinas, que no estén en la máquina del servidor, en la pestaña de alarmas también tenemos los abonados de intrusión, que nos abre exactamente la misma pestaña y en la que podemos cargar el abonado y también entrar en el estado de la central, que es este que nos ha hecho aquí. Si es un operador el que está entrando, no puede hacer cambios, ¿vale? Veis que tiene el botón de guardar desactivado, por mucho que yo cambie aquí, pues no puedo guardar. Y tampoco puedo resetear Mac, por lo tanto, un operador desde el programa operador no podría hacer ningún cambio, pero sí que podría consultar la central y hacer pues el armado o desarmado que le haya pedido el cliente en ese momento. Este programa, que es un visualizador que tenemos ahí, también podemos incluso ejecutarlo él solo. ¿Vale? Tengo un acceso directo aquí. Si lo ejecuto con el número, con el acceso directo solo, puedo decirle un número de abonado y nos ejecuta el mismo programa. También tiene alguna otra particularidad que puedes cambiar de abonado. Si yo le pongo este, que sé que tengo otra central ahí, no tengo imágenes, pero veis, tengo una configuración totalmente distinta de la central. Y por último, ya con el tema este, indicaros que también podemos poner, bueno, lo pongo aquí mismo, a ejecutarlo desde cualquier navegador, como os comentaba, es un HTML por lo 5, por lo tanto lo ejecutamos, esto es Chrome, por ejemplo, aquí lo ejecuto en Chrome, puedo hacer el armado sin ningún problema y funciona exactamente igual, desde Chrome, está aprobado Chrome, Firefox, el Edge, todos está aprobado, ¿de acuerdo? Y la última ventaja es que esto también es una URL que podemos dar de alta en Manitou, en SVN, en software, de manera que desde el propio software de CRA podemos ejecutar esta URL, nos lleva aquí y podemos hacer el bidireccional desde el propio software. No hace falta que nos vayamos a ningún operador ni a ninguna parte, sino que desde el propio software vemos todo esto y tenemos las mismas opciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya esto lo cierro porque vamos a ver, si no tenéis preguntas de esto, vamos a ver la parte de incendio analógico un poco, cómo está hecha la integración. ¿Vale? Entonces, simplemente enseñaros. A ver si puedo yo ejecutar el operador. Vale, aquí está. Os lo pongo en esta pantalla. Vale, hemos dado de alta la central analógica como otro equipo, pero con el tipo incendio analógico. Y entonces la tenemos aquí, la he llamado Honeywell Analogic, ¿de acuerdo? De manera que si le damos doble clic aquí en el operador, parecido sería en el ActiveX, nos aparece la integración que comentábamos. Aquí si nos ponemos encima del historial general, vemos también el histórico, con más datos, evidentemente, que en la convencional. Veis aquí pues, los distintos tipos, las zonas de evento, las zonas, los distintos tipos de dispositivos, si ha sido un evento de panel, de un módulo, de un sensor, etcétera. Y igualmente aquí solo los del panel, en sistema, solo los eventos de panel, o aquí en alarmas, por ejemplo, solo los de las zonas, solo las alarmas de los distintos dispositivos. Y la otra parte diferencial es la de la consulta de los dispositivos de la central, ¿de acuerdo? Porque aquí, si yo, por ejemplo, solo le pongo el lazo,
pues y le realizo la consulta, aquí ya nos aparece la configuración de la red. Claro que esta es pequeña, si la configuración es más grande, como acostumbran a ser las configuraciones de centrales analógicas, pues quizá esto no sea muy operativo, pero en general ya conoceremos la configuración de la red de incendio, ¿vale? Me comentan si esto, la de incendio, la que tengo yo aquí de pruebas es una ID3000, ¿de acuerdo? De manera que es la que he estado yo aquí realizando las pruebas y es la que ahora vamos a ver. Aquí no, con esta consulta no nos dice el tipo de dispositivo, sino solo las direcciones, el tipo, si es sensor o módulo, y las direcciones. Con esto, por ejemplo, ya podemos preguntar por el sensor que está en la dirección número 2. Le preguntamos realizando consulta y aquí nos dice pues que el sensor número 2 es un tipo óptico fotoeléctrico. Le hemos puesto el nombre detector 2, le hemos configurado el literal detector 2, que está en la zona 2, que la hemos nombrado como Hall, el valor analógico que tiene, que eso depende de la central y del dispositivo, etcétera, etcétera, y el estado en que está. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que me quedaría un poco es ver, intentar generar una alarma para que veáis aquí el evento, si se genera el evento, a ver, aquí. Vale, veremos tanto que lo tiene que enviar al simulador ¿veis? Ya se ha puesto en rojo el tema de alarmas. Le voy a apagar el zumbador. Y veis aquí en el simulador que tenía del software de CRA, hemos recibido del abonado JONA, que es el número de abonado que le he puesto, un fuego de la zona 5, ¿vale? Y aquí la restauración de fuego, porque se ha restaurado, evidentemente, la he vuelto a separar el simulador y he pagado el zumbador, pues también sale la alarma de zumbador del propio panel, ¿vale? O sea, esto es lo que recibiríais en CRA. Además, aquí veríais, si estuvierais visualizando en ese momento que tenéis una alarma, si os pusierais encima, veríais que tenemos, uy, que me voy, el fire, ¿vale? El tipo de fire, bueno, esto ya falta traducirlo, pero es un tipo de evento de fuego. Vemos también el lazo, la dirección. Sí, esto según de cómo esté configurada la central, la podemos direccionar por lazo y dirección o por celda y referencia. Bueno, son los que conocéis incendios seguro mejor que yo, ya lo sabréis. Y vemos los distintos eventos aquí también, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, si preguntamos por ese módulo que ha generado la alarma, lo consultamos. Entonces, ¿veis? Es este, que es un módulo, ¿ves? El tipo módulo, es una entrada monitorizada que hemos llamado como 2, la zona 5 efectivamente es, que la hayamos llamado planta 3, el valor analógico y vemos que el estado es en fuego, ¿vale? Tenemos también incluso el estado del dispositivo. Y esto sería un poco la capacidad que tenemos de consultar y de monitorizar la alarma de incendio. ¿Qué más os quería decir? Hombre, como cosa adicional, hay algunas funcionalidades que podemos hacer como para el zumbador o así. Incluso podríamos llegar a rearmar la central, aunque eso ya sabéis que legalmente pues no está permitido. Pero bueno, en casos de bajo contraseña y tal, pues podríamos llegar ¿ves? Con el botón derecho yo hago un rearme y te manda el rearme a la central y ya está rearmada. Central rearmada correctamente. Ahora veremos que no, bueno, tarda un poquito en rearmar y tal, pero bueno, que realmente actuamos sobre la central. ¿De acuerdo? Y bueno, esto un poco sería lo que os quería mostrar de incendios. Si queréis, sí que podríamos ver el, el reportaje que nos genera, en los eventos que nos generan, ¿vale? Que serían un poco en el servidor. Pues tenemos aquí en alarmas, eventos de VRs. Aquí tenemos todos los eventos, si los ordenamos por evento.
vemos los últimos eventos que hemos recibido, ¿vale? El fuego, este de la zona 5 del General Monitored Input, ¿vale? Una entrada monitorizada, que le hemos el dispositivo se llama entrada 2, etcétera, etcétera, y el valor. ¿De acuerdo? Y esto, por ejemplo, lo podríamos exportar a PDF. No está muy ajustado porque hay muchos campos. Estoy intentando a ver si puedo ajustarlo un poco más, pero en Excel no habría ningún problema. Lo podríamos exportar en descargas. Y aquí en descargas, abro descargas y lo tenemos aquí. Y se me abre aquí, ¿qué es esto? Vale, y aquí tendríamos el mismo reportaje, pues en Excel, de manera que podríamos incluso trabajar con estos eventos, ordenarlos, hacerlo un poco lo que quisiéramos con él. Vale, ahora ya se ha rearmado del todo. Ya la volvemos a tener en funcionamiento. Ah, si refresco al rearmarse, ves, me envía más eventos al típico de System Reset, fallo de batería porque no tengo batería y que he vuelto a apagar el zumbador que pita mucho. Vale, y bueno, un poco sería esto, todo el tema de incendio. Yo repito, el protocolo todavía no está del todo implementado en las otras centrales, pero me han asegurado que, bueno, yo ya tengo un pequeño documento de las otras centrales, el protocolo es prácticamente el mismo, con unas variaciones muy pequeñas, o sea que las tendremos todas integradas pues próximamente. Y esto sería un poco toda la presentación. Ya me parece que ya son bastantes cosas. No sé si tenéis preguntas, alguna cosa más. Igualmente esta integración es bastante, bueno, la acabamos de terminar, o sea que seguramente habrá algunas mejoras todavía, pero bueno, básicamente la idea es esta. Me preguntan si he grabado la presentación. Sí, sí, siempre se graba la presentación y se colgará como casi todas se cuelgan, la podéis consultar allí. Vale, pues sí, se cuelga. Ahora no sé deciros dónde se cuelga, no sé si está Mariluz por aquí, pero si no, ya os decimos dónde lo colgamos, porque ahora yo, como no lo hago yo esto, no sé exactamente dónde se cuelga, pero vaya, eso, si queréis me dejáis el email y os aviso. Si me dejáis el email aquí en el chat, yo os envío un aviso o si queréis incluso la presentación, en principio no hay problema. Muy bien, pues gracias a todos. Parece que no hay muchas más preguntas. Vais enviando emails, pues ya os contestaré un poco a todos estos emails. Ya detengo el uso compartido. Gracias a todos por la asistencia y mantengo un poco la conexión por si alguien más manda el mail, pero ya corto la grabación si no hay más consultas.